Escritura en el versículo 16, Mateo 28, 16, ahí en sus lugares pueden estar. Quiero decir, y lo digo, sé por parte también de los siervos que estamos aquí predicando, no pretendemos en este tema, mucho menos ser una especie de GPS espiritual, ¿verdad? Conduciéndoles alguna ruta desconocida. Simplemente vamos a tomar el camino más de mayor paisaje, ¿no? Y detenernos un poquito nada más en algunos lugares donde ya hemos visitado, ya conocemos, y apreciarlos, ¿verdad? Apreciarlos un poco cuando pasamos por lugares donde ya hemos visitado, ¿verdad? Nos gusta disfrutar el paisaje, aunque ya lo conocemos, ya lo hemos transitado, pero es muy bonito poder contemplarlo cada vez que Dios nos permite. Mateo 28, del versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron. Me llama mucho la atención lo que sigue. Cuando le vieron, algunos le reconocen, le adoran, pero algunos dudaban. Increíble. No estamos en condiciones muy diferentes, muy distintas. Así estamos hoy. Aquí estamos, algunos que estamos presentes, algunos de nuestros hermanos que estuvieron anoche, los hermanos de nuestra iglesia, ante una conferencia como esta. Muchos, lo único que podemos hacer es simplemente caer y adorarlo, porque Él es digno. Al ver la inmensa, la magnitud de la tarea que tenemos por delante, no hay otra cosa más que hacer que humillarnos y reconocer que no somos suficientes y adorarle. Pero hay personas, aún hoy, es increíble, si el Señor tuvo este grupo con quien comenzó, con la gran comisión, igual nosotros, igual, estoy convencido. Hay gente que reconoce, hay gente que también duda, hay gente que está inclusive viendo lo que Dios está haciendo, como en esta ocasión, pero no están convencidos, pastor. Todavía le piensan en cuanto a esto, pero bueno, así es, ¿verdad? Siempre ha sido. Pero el versículo 18: y Jesús se acercó. Me gusta eso. La Biblia pudo haber dicho aquí: y Jesús les habló diciendo. Pero no dice eso. Dice la Biblia que Jesús se acercó. Jesús se acerca. Jesús se acerca. Es muy diferente eso, ¿no? Muy diferente nada más decir algo, pero cuando Él se acerca, Él quiere que captemos esto, ¿no? Que escuchemos el palpitar de su corazón, de lo que está a punto de decir. Él se acerca y les dice algo que, bueno, lo hemos recitado, lo memorizamos, pero se acerca, quiere asegurarse de que ellos capten la intensidad de lo que está a punto de decir, la magnitud. Y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Ahí está la autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No vamos a encontrar nosotros en la Biblia las palabras la gran comisión, pero ninguno de los que estamos aquí dudaríamos de que lo que el Señor nos dio aquí es una gran comisión.
No sé quiénes fueron los que acuñaron esta frase, ¿verdad? Estas palabras a lo que el Señor dijo. Quiénes fueron los primeros que así lo dieron a conocer. Pero amados, es una gran comisión. Llevar el evangelio al mundo no es cualquier cosa. Y hoy quisiera hablar los minutos que nos concedan, algunas razones del por qué la gran comisión es y debe ser preeminente. Esa palabra sí está en la Biblia, pero la preeminencia de la gran comisión. Preeminencia significa el primer lugar en poder, en posición y en influencia. La gran comisión, lo que el Señor nos dejó aquí antes de partir y cumplir su ministerio terrenal, debe de ser el primer lugar, debe de ocupar nuestro primer interés. Alguien dijo sabiamente, las últimas palabras del Señor deberían de ocupar nuestro primer interés, nuestro primer lugar, preeminencia. Vamos a orar y nos encomendamos al Señor una vez más. Padre, ante esta gran comisión que tú nos has encomendado y ante este tiempo tan especial en el cual estamos reunidos en tu nombre, nos sentimos tan pequeños a la luz de la magnitud de esa tarea que nos has dado. Señor, nos humilla saber que somos tan limitados, pero también te adoramos porque tú eres todopoderoso y, Señor, tú nos compartes, te acercas a nosotros para comunicar esto, y te ruego que nos ayudes esta mañana en esta sesión. Gracias por tus siervos que están aquí, por mis hermanos y hermanas, por el pastor. Gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a ver por medio de tus ojos, a sentir con tu corazón esta mañana una vez más. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La gran comisión es la gran comisión, amados hermanos, creo yo, por la magnitud de la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros, a la iglesia. Las palabras que son centrales aquí, vamos a estar viendo algunas palabras en esto que conocemos como la gran comisión. Y la palabra principal, ¿verdad?, que nos encara está aquí, ¿verdad? La pusieron aquí muy bien las hermanas y hermanos. Es la palabra id. Id es una palabra muy, muy interesante. No voy a intentar de pronunciar la palabra griega porque muy apenas lo hago en español y en inglés un poquito. Pero la palabra, si estudia la palabra griega, de donde sacamos la pequeña palabra id, literalmente quiere decir, habla de movimiento. Es decir, no es nomás como id, o sea, ve, sino la palabra id habla de mientras nosotros estamos yendo. Es decir, hay un movimiento. En otras palabras, la gran comisión no se puede cumplir cuando el cristiano se aísla o que nos quedamos encerrados en un lugar. La misma palabra implica que nosotros debemos de estar en movimiento. Esto quiere decir que el evangelio no podemos confinarlo a un sábado por la mañana, por ejemplo, como lo hacen muchos cristianos, algunos cristianos. Cuando les toca ganar almas, ¿verdad? Ganan almas, pero el resto de la semana, olvídate, ese es para mí. No. Id significa que mientras nosotros estamos viviendo nuestra vida, nosotros estamos reflejando y comunicando el evangelio. Eso es lo que es id. Entonces el Señor, lo último que Él nos dijo es que esto debería de ser parte de nuestra vida, parte de nuestro ser, de una forma natural para nosotros que le conocemos. Nunca voy a olvidar, hace algunos 7 años por ahí, nos invitaron a ser parte de un grupo evangelístico
en la ciudad de Nueva York. Me habló un director de un ministerio en el estado de Tennessee. Y estos hermanos, unos americanos, estaban yendo al metro subterráneo de la ciudad de Nueva York. Y estos hermanos estaban haciendo una labor de evangelismo, ganando almas en el metro de la ciudad de Nueva York. Eso me llamó la atención. Primero, que me hayan invitado a dirigir un grupo de habla hispana para poder llevarlos y entonces unirnos con ellos para hacer la labor de evangelismo. Pero lo que me llamó la atención es ¿dónde? Dije, en el metro de la ciudad de Nueva York. Nunca me imaginé que en Nueva York, menos en el metro, alguien nos iba a dar 5 segundos para hablarles de Cristo. Pero es muy interesante este ministerio. No, ¿lo ocupan para la grabación o no? Porque sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí lo ocupan? Sí lo ocupan, ¿verdad? Ok, lo voy a usar. Me llamó la atención porque la estrategia, por así decir, de ellos es que ponían unas mesas en el metro subterráneo con permiso de las autoridades del municipio, pero pusieron las mesas y un anuncio con unas lonas muy bonitas que decían estación de oración. Y cada uno de los obreros, todos los que estábamos ahí, traíamos como un tipo de mandil con un logotipo, las manos así. Y decía alrededor, la oración hace la diferencia. Traíamos unas bolsas así en los mandiles, todos estaban bien identificados. Y la estrategia era simplemente pararse para que la gente que pase ahí pregunte, ¿y esto qué es? Yo la verdad dije, ¿quién va a darte 5 segundos para preguntar eso? O sea, yo no creía, no captaba la visión. Pero estando ahí las personas, la estrategia era esta: cuando las personas llegaban y preguntaban, y sí llegaron a preguntar, oye, ¿y esto qué es? Nosotros les decíamos, esta es una estación de oración. Nosotros somos cristianos y creemos en el poder de la oración. ¿Tienes alguna necesidad por la cual quieres que oremos? Muchas personas abrían su corazón y compartían peticiones y necesidades y nosotros las anotábamos, por supuesto, pero luego les preguntábamos, mira, antes de orar por esta necesidad, te puedo hacer una pregunta muy importante. ¿Sí? Si murieras, ¿estás 100% seguro que irías al cielo? Muchas personas, cientos de personas pudimos llevar a los pies de Cristo. Fue algo muy precioso. Pero comparto esto porque entre otros recuerdos que tengo de esa ocasión, fue un señor, esto fue en enero, imagínense, en Nueva York en enero, entonces estaba muy frío, pero nunca se me va a olvidar a un señor ya grande de edad que venía con su sombrero, su saco largo, así de lana hasta abajo, muy distinguido ese caballero. Llegó ahí igual, curioso, traía un maletín en la mano, llegó y se acerca y dice, oiga, ¿y esto qué es? Oh, mire, señor, esta es una estación de oración. Ya le dije. Le digo, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta muy importante? Dijo, sí. Le dije, si usted muriera, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Y el hombre se queda así, una pausa y dice, no. Le dije, si me da la oportunidad, podría compartirle de la Biblia cómo usted puede tener esa seguridad. Y se me quedó viendo así y dijo, sí, como una mirada así de admiración, de no sé, muy serio, pero me dijo que sí. Le di el evangelio y cuando llegamos al punto donde iba a tomar una decisión, si recibía a Cristo o no en ese momento, le dije, Señor, sí comprende, sí entiende lo que estoy diciendo. Y se me queda viendo, yo llegué a pensar por un momento, ¿será que está en otro mundo? Y me tiró a león, disculpa, ¿verdad? El griego. O sea, me llegué a sentir de que todo esto que le estoy compartiendo no lo captó. Pero de pronto me dice,
Le digo, ¿no le gustaría recibir a Cristo? Dijo, joven, esta mañana, cuando salí a tomar el taxi para ir al dentista, una joven pasó por ahí y me regaló uno de estos papelitos como estos que ustedes están compartiendo. Le dije, mire, ya ve cómo Dios está. No, y me interrumpe y dice, permíteme. Cuando me subí al taxi, el taxista, estaba viendo yo el papelito que me dio esa jovencita y era lo mismo que me estaba diciendo el taxista. Le dije, Señor, ya le estaba yo pues, reafirmando, ¿no? Cristo lo quiere salvar, ¿no? Pero me dijo, espera, cuando llegué al dentista, el hombre estaba así bien asustado. Dijo, cuando llegué al dentista, mientras el dentista estaba trabajando en mis dientes, el dentista me estaba hablando de esto que usted me está diciendo. Wow, cuando yo leí eso, cuando yo escuché eso, le dije, Señor, tiene que recibir a Cristo ya. Dijo, de acuerdo. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hubiera pasado si esa jovencita se hubiera quedado con el folleto? ¿Qué hubiera pasado si el taxista hubiera dicho, no, y qué si le ofendo al pasajero? ¿Qué hubiera pasado si el dentista hubiera dicho, oye, este es mi trabajo, ¿qué voy a andar haciendo? Yo necesito concretarme y el trabajo es trabajo y las cosas de Dios son separadas. O sea, esa mentalidad que muchos creyentes tienen. La palabra, la gran comisión es preeminente por la magnitud de la tarea que Dios nos ha encomendado y una de las cosas que incluye es que debemos de llevar el evangelio mientras estamos viviendo, mientras estamos yendo. Esto es parte de nosotros. Id. Quiero que vayas conmigo por favor a Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1 dice el versículo 15, hablando del Señor Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, subraya eso. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Somos nosotros el cuerpo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué hermanos? Tenga la preeminencia. Entonces, amados hermanos, la gran comisión es preeminente en primer lugar porque aquel que nos la dio es preeminente. Es el primer lugar en poder, en posición, en influencia, y por lo tanto lo que Él nos ha dado debe de ser preeminente. Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23, ahí mismo también nos dice que nosotros somos el cuerpo, que Él es la cabeza. Y amados hermanos, si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Debemos de obedecer las instrucciones que nos da la cabeza. Por 27 años mi familia y yo tuvimos el privilegio de visitar un asilo de ancianos ahí en la ciudad de Mission, Texas, donde vivimos. Todos los lunes íbamos, y desde la primera vez que yo fui, yo estuve internado en una casa hogar, ahí fui salvo, y desde que yo fui a ese asilo de ancianos,
yo fui con un americano, un predicador, un pastor, se llamaba Royce Clark, Mr. Clark. Él me llevaba, yo estaba internado ahí en la casa hogar y me llevaba, y él fue el quien sembró la semillita de ese ministerio sin darse cuenta que después yo continuaría eso. Pero recuerdo en una ocasión, una de las últimas ocasiones que fui con él, yo le ayudaba a mover a los ancianitos con las sillas de rueda a un salón que le prestaban, y él predicaba, por supuesto, en inglés, pero pues estamos en el Valle de Texas, pura raza ahí, ¿verdad? Mucha gente, mucho hispano, mucho mexicano, y entonces había un grupo de americanos pequeño, pero había más raza. Y un día Mr. Clark dice: oye, Roy, Dios te puede usar. ¿No has considerado que tú puedes predicarles aquí? Dije, ¿yo? Pues yo vengo nomás a ayudarle. No, pero tú, a lo mejor Dios te puede usar. No, nunca has pues no, nunca he pensado eso, Mr. Clark. Y pues un día, pues anímate. Y un día, pues me animé. Y después de ayudarle, había un salón ahí y tenía como unos 7, 8 ancianitos ahí en la silla de ruedas, y les predicaba ahí Mr. Clark. Y de pronto, hermano, yo utilizaba otro salón y empecé a animar a los ancianitos hispanos ahí que vinieran a escuchar la palabra. Y de pronto tuvieron que sacar a Mr. Clark de ese cuartito donde estaba él, porque la congregación hispana era más grande que la americana. Lo pusieron a él en otro salón más pequeño y nos dejaron el salón más amplio. Yo llegué a tener hasta 20, 30 ancianitos, 35 ahí, y fue de mucha bendición ese ministerio. Pero desde el inicio conocimos a un joven llamado Jesse, le decían Jesse. A los 18 años Jesse estuvo involucrado en un accidente, y un conductor en estado de ebriedad se pasó un alto, se impactó contra el coche donde iba este joven de 18 años. Y este joven quedó paralizado desde del cuello para abajo, consciente, se dañó no podía hablar bien, no se podía mover, pero estaba consciente Jesse. Lo conocí, ya era una persona, un joven adulto cuando llegamos nosotros ahí, ya era pues una persona mayor, se puede decir, pero ahí estuvo, y 27 años que estuvimos nosotros ahí, Jesse estuvo y ha estado ahí y todavía sigue ahí. En numerosas ocasiones recuerdo predicarle. Ahí estaba Jesse en la silla de rueda. Y siempre que hablaba yo de algo, de movernos, de ir, de hacer algo, yo podía ver a Jesse que las lágrimas se corrían por sus mejillas cuando él hacía el intento de levantarse, de moverse, de correr, de ir. El deseo que él tenía de moverse nunca lo perdió. Su cabeza, por todos estos años, ya es una persona que tiene probablemente más de, yo creo que 60 años, yo creo. Su cabeza siempre le dio la señal de levantarse, pero lamentablemente su cuerpo nunca pudo moverse, nunca pudo responder. Muchas veces me llegué a sentir mal, por supuesto, ¿verdad? Por ver a una persona en esa condición. No hay otra manera de sentirte más que sentirte mal. Y si tú te sientes mal por eso, deberías de sentirte mal, pero en realidad, queridos hermanos, deberíamos en realidad de sentirnos más mal de que por todos estos años nuestro Señor, que es la cabeza, nos ha impulsado, nos ha mandado, se acerca a nosotros una y otra vez para que nosotros captemos esto. Y lamentablemente nosotros, que somos el cuerpo, no nos movemos, no nos movilizamos. Eso es una verdadera tragedia. La gran comisión es preeminente, en primer lugar, porque el que nos la dio es preeminente, Él es la cabeza. En segundo lugar,
La gran comisión es preeminente por el enfoque que el Señor le extiende, por el enfoque que Él le extiende. Acompáñame allá al libro de los Hechos, el capítulo 1. Y el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, están preguntándole al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Israel por siglos estuvo bajo la opresión, bajo el yugo de otros reinos, el dominio de otros monarcas, de otros gobiernos. Y la profecía era de que un día ellos tendrían su reino. Ese reino no tendría fin. El rey reinaría para siempre con justicia. Todo esto estaba en el corazón de cada judío. Y cuando el Señor estaba presente y se le acercaron y le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, querían saber, como muchos creyentes hoy en día. No los culpo por querer indagar sobre asuntos escatológicos o asuntos de profecía. Yo doy gracias a Dios por hermanos que Dios usa para dar conferencias de este tipo especialmente y aclarar muchas de estas cosas. Y hay un enfoque y es importante que nosotros sepamos lo que la Biblia dice sobre asuntos que han sido profetizados. Pero aquí lo que debemos nosotros de ver es que aquí hay un grupo de creyentes que están queriendo saber: oye, las profecías, queremos saber, danos una conferencia, Señor, si me permites, escatológica, enséñanos qué va a pasar. Y escucha bien lo que el Señor responde. Él pudo haberlo hecho, pudo haberles dicho, pero dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero nota el enfoque que el Señor da. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, todas las conferencias son importantes. Todo lo que viene en la Biblia es importante. Nuestras inquietudes, nuestras preguntas sobre lo que va a suceder el día de mañana a la luz de las Escrituras debería interesarnos a nosotros que leemos la Biblia, pero nunca deberíamos de olvidarnos que lo más importante es aquello a lo cual el Señor le da un enfoque, y esto es la Gran Comisión. La Gran Comisión es preeminente porque quien nos la dio es la cabeza, Él es preeminente. Y número 2, por el enfoque que el Señor le extiende. Qué bueno que esta iglesia pueda llevar a cabo otras conferencias. Qué bueno que esta iglesia promueva actividades, que tenga otros ministerios. Pero no hay mayor labor en la cual nosotros podemos ocuparnos que llevar el evangelio a los perdidos. No hay. Número 3, la Gran Comisión es preeminente por la labor que conlleva. Nota lo que dice, estamos en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id. Ya vimos esa palabra. Mientras estamos yendo, dice: y haced discípulos. Bueno, parte de la Gran Comisión, y ya se ha dicho en esta conferencia, no es solamente ganar almas, sino la Biblia nos dice específicamente que debemos de hacer discípulos. Ahora eso se oye fácil, ¿verdad? Se dice bien rápido.
y de hacer discípulos. Amén. Pero no es fácil eso, y no es algo tampoco de la noche a la mañana. Esto implica tiempo, inversión. No es fácil esto. Y a propósito, es importante dar valor a cada alma por individual. Le preguntaba a un evangelista hace unos años cómo le había ido. Un evangelista que estaba predicando en una conferencia evangelística, y le pregunté: oye, hermano, ¿cómo te fue en la conferencia? Y esta fue la forma, me dio mucha tristeza la forma en que él se expresó cuando él respondió esa pregunta. Dijo: nada más un salvito. Esas fueron las palabras. Un salvito tuvimos. Un niño, un salvito. Esa fue la expresión de él. Me dio mucha tristeza. Le dije: hermano, pero wow, gloria a Dios, es un alma. Sí, pero ya ves que uno está orando, pero gracias a Dios, dijo, sí, pero pues un salvito. Hermano, por uno, el buen pastor dejó las 99. Por un alma. Por una moneda, y esta una moneda muy pequeña, una dracma. La mujer volteó la casa al revés para buscar uno. Y por un hijo, y un rebelde, un pródigo, el corazón del padre se alegró cuando regresó. Le dije: nunca minimices el valor de una sola alma. Y hermano, hacer discípulos nos habla que debemos valorar. No estamos hablando de solamente convertidos, estamos hablando de discípulos. Esto no es fácil. Me gusta leer las cartas de los misioneros. Confieso que no leo todas las cartas. Recibimos muchas, yo no sé, a lo mejor hay algunos pastores que sí lo hacen, ¿verdad? Pero tratamos de hacerlo. Confieso que no leemos todas como quisiéramos. Pero me llama la atención las cartas que mandan misioneros de allá del Medio Oriente, allá de la Ventana 1040, y nos hablan y nos dan nombres específicos de personas. Y estuvimos en la casa de Marcial, y estuvimos ahí. Nos invitó, abrió las puertas, él recibió a Cristo, pero tiene temor, y ahí estamos compartiendo con él, lo visitamos y hay un proceso de eso. Es algo precioso. Yo sé que no todo es así, allá es diferente que aquí, pero a lo que me llama la atención es la forma y el valor que le dan a una alma preciosa. El discipulado, hermanos, no son solamente 2 elecciones y ya terminamos, ¿verdad? Es ser un ejemplo a esas personas, es interesarnos en sus vidas. Pero hay 2 palabras que revelan el proceso de hacer discípulos, según aquí la Gran Comisión. La primera es bautizándolos. Bautizándolos nos habla de la identificación con Cristo. Bautizándolos, se identifican con Cristo, ya sabemos, ¿verdad? ¿En qué? En la muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y una de las cosas que estamos mostrando cuando una persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una de las cualidades asombrosas es el sentido de comunidad y comunión que comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algo misterioso hasta cierto punto para nosotros desde este punto de vista entre la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es algo precioso, porque cuando una persona se bautiza, lo que está haciendo es identificándose y también está siendo parte de esta comunión. Ahora que son creyentes, entran en este compañerismo, en esta comunión que goza y que disfruta la iglesia. Enseñándoles es otra palabra. El bautismo nos habla de la identificación, de la comunión, pero dice enseñándoles. Y lo interesante es que no dice, como muchas veces lo registramos en nuestra mente, no dice el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice enseñándoles, no dice enseñándoles todas las cosas, disculpan, dice enseñándoles que guarden.
Es diferente decir enseñándoles todas las cosas que he mandado. Es diferente que enseñándoles que guarden. Eso significa enseñándoles a ser obedientes. Entonces un nuevo convertido, una persona recibe a Cristo. Por supuesto que tiene que aprender lo que el Señor, todo lo que el Señor nos ha mandado. Pero cuando el Señor nos dio la gran comisión, lo que está diciendo es, hay que enseñarle a estos nuevos creyentes a quién debe obedecer ahora. Enseñándoles que guarden, es decir, enseñándoles a ser obedientes, a seguirlo, a obedecerlo a Él. Entonces la gran comisión es preeminente porque quien nos la dio es preeminente por el enfoque que el Señor le extiende sobre todas las demás cosas, es ir y predicar el Evangelio. Y número 3, por la labor que conlleva. Número 4, es preeminente, número 1, en posición, en poder, en influencia, por el alcance que tiene, su totalidad. En el versículo 18 hay un bosquejo ahí, 18, 19, 20, bien clarito. Jesús se acercó y les habló diciendo, nota la palabra, toda potestad. En el versículo 19, a todas las naciones. En versículo 20, todas las cosas y todos los días. Eso nos habla de una totalidad, o sea, el alcance y lo que abarca la gran comisión. La palabra todo o toda es todo, es completo. La totalidad en esas palabras. Jesús, al ver cómo el Evangelio llegaría a todo el mundo, se acercó y quiso que ellos comprendieran la totalidad de lo que estaba diciendo. Mateo 24, 14, Lucas 24, 47 nos habla. Vamos ahí por favor, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14, hablamos de la totalidad. Versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la totalidad. Es el deseo de Dios. Es ver. ¿Verdad? Nuestro punto de vista es muy corto. Nunca dejo de fascinarme las veces que he volado. He emprendido un vuelo y hay veces que me toca ahí en la ventanilla y nunca dejo de asombrarme, de admirarme el hecho de que podemos volar, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me impacta es el punto de vista, ¿verdad? Cambia mucho el punto de vista. Cuando estamos nosotros aquí, pues vemos aquí nada más, ¿verdad? Pero cuando ya te elevas no sé, 25,000 pies de altura, el mundo se ve diferente. Alcanzas a ver más allá, no nada más ves, te vas elevando, mira ahí está, aquí ves la ciudad, mira ahí está, ahí vas dejando, y luego ya, oye, ves el estado. Y si te siguieras elevando más y más, vas a poder ver más estados. Y si pudiéramos elevarnos más allá, hermano, veríamos nosotros como Dios ve. Dios ve al mundo y ve la totalidad. Y el Evangelio es suficiente para todo el mundo. Para todo el mundo. Ya se ha dicho también en esta conferencia, id y haced discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Ya vimos eso, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se ha dicho ciertamente que debe de hacerse simultáneamente, al mismo tiempo. Es interesante cómo Pablo declaró que todo lo había llenado con el Evangelio. Pablo, sin Facebook, sin Instagram,
sin internet, sin telégrafo. ¿Tú crees que si Pablo llenó todo el mundo conocido con el Evangelio, tú crees que nos vamos a escapar nosotros de la responsabilidad con toda la herramienta que Dios nos ha permitido tener? Y como ya se ha dicho, son pocos los que usan los medios para extender el Evangelio. Entonces, la gran comisión es preeminente porque quien nos la dio es preeminente por el enfoque que Dios le extiende, es preeminente por la labor que conlleva y es preeminente por el alcance, por su totalidad. Más de 5,000 grupos étnicos que no han sido alcanzados y más de 2,000 millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo remueve nuestra conciencia, nuestro interés, el saber que hay personas que nunca han escuchado? Muchos de nosotros y algunos de los que están aquí, sin duda, nos sentamos ahí y escuchamos un sermón y de repente le dices ahí, hey, mira, ya aquí lo tengo anotado, ya lo predicó, ya escuché ese mensaje, eso ya lo sé. Nos damos el lujo nosotros de haber escuchado una y otra vez el glorioso evangelio de Cristo, y hay personas que ni una sola vez lo han escuchado. Entonces la gran comisión debe ser preeminente por el alcance que tiene. Esto es para todo el mundo y se puede alcanzar por medio de los misioneros, se puede alcanzar por medio de nuestras oraciones. Dios lo hace posible, Él en nosotros lo hace posible. Número 5, la gran comisión y es preeminente por lo que Dios está dispuesto a hacer para que se obedezca. La Biblia nos enseña que podemos ir a la buena o a la mala. En el libro de los Hechos, capítulo, vamos ahora sí a invertir los números, ¿verdad? No es Hechos 1:8, pero invierte los números. Vamos a Hechos 8:1. Me parece interesante que está así. O sea, lo opuesto de Hechos 1:8, que nos dice en Jerusalén, en toda Judea, y nos da el plan. Pero en Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, se quedaron en Jerusalén, porque hermano, es que es lo más cómodo. Lo más cómodo es simplemente estar en nuestra zona. Nuestra Jerusalén es nuestra área conocida, nuestra área de confort, pero el Señor quiere que se extienda el evangelio. ¿Y qué está dispuesto el Señor a hacer para que se obedezca? Dice la Biblia, y todos fueron esparcidos. Qué interesante, ¿por dónde fueron esparcidos? Por las tierras de Judea y de Samaria. De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué está haciendo Dios? Diablo miserable, hermanos, mira lo que está pasando. No, Dios está haciendo esto. ¿Por qué? Porque Él quiere que se obedezca esto. Pudiéramos ir a otras porciones que nos hablan de esto también, de la persecución. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 20, igualmente, creyentes que rehúsan predicar el evangelio o que no se movilizan. Yo estoy convencido que todo esto que estamos viendo alrededor del mundo, inclusive la pandemia, la inseguridad en nuestro país, personas que en otro tiempo no te daban 5 segundos para que les hablaras de Cristo o nunca recibían un folleto. Estoy hablando aquí en México, personas que eran tan prepotentes que ni siquiera tenían tiempo para considerar algo así.
Muchas de esas personas ahora lo piensan dos veces, porque muchos de ellos los están secuestrando, los están extorsionando. Y hay gente que ahora está reflexionando sobre su propia mortalidad que antes no pensaba. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Hermano, este es el tiempo para predicar el evangelio. A mí me preguntan seguido, me preguntan más antes que hoy, pero me preguntan, pastor, ¿y todo eso que está pasando allá y no le da miedo? Y usted como quiera anda ahí en su carro y anda para ahí para acá y no le da miedo ir para México especialmente y no les digan a nadie, ¿no? ¿Qué? Pero a veces, la verdad que sí me da miedo a veces. Pero hermanos, el deseo de Dios no ha cambiado. La gran comisión sigue siendo preeminente. Pero es preeminente por lo que Dios está dispuesto a hacer para que se obedezca. Piensa en las cosas que están sucediendo. Y yo creo que es un Dios que ama tanto a la humanidad que quiere movilizarnos para llevar el evangelio. Recuerdo hace unos años cuando muchos de nuestros paisanos, muchos de nuestros hermanos, la migra hizo unas redadas. No sé si se acuerdan, llegaron a escuchar esas famosas redadas. Llegaban, hermano, allá en Norte Carolina, Sur Carolina, Alabama, otros estados donde escuchaba yo de que llegaba la migra, hermano, y con camiones y agarraba a mucha de nuestra gente que estaba trabajando sin documentos o con documentos falsos y se los estaba llevando y los estaba regresando. Diablo miserable, pastor, sí, triste diablo. No, hermano, yo conocí a muchos hermanos que años atrás se vinieron de su pueblo, de su rancho, buscando dólares, pero se encontraron con Cristo. Y fueron salvos por la gracia de Dios, y Dios depositó en ellos la carga de regresar a su rancho, regresar a su pueblo para llevar el evangelio. Pero se quedaron en Jerusalén. Empezaron a ganar sus dólares y se leyó la escritura, ¿verdad? Ayer, sobre la avaricia, la codicia. Y muchos han naufragado de la fe y han sido traspasados, estaba leyendo ahí, y han sido traspasados de muchos dolores, pero también de muchos dólares. Y se quedaron ahí bien cómodos. Y en un tiempo, hermano, ahí por nuestra iglesia pasaron varios. Venían con sus camionetas llenas, pastor, llenas, ya de regreso. ¿Qué pasó, hermano? No, pastor, estábamos allá, pero no me empezaron a llevarse gente. Yo dije, antes de que vengan por mí, yo me voy. No, que no. O vas, o vas. Por eso creo yo que en un tiempo la mayor agencia misionera en Estados Unidos era la migra. Hermano, la gran comisión es preeminente porque el que nos la dio es preeminente por el enfoque que le extiende, la labor que conlleva, el alcance por su totalidad y por lo que Dios está dispuesto a hacer para que se obedezca. Hechos 13, podemos ir ahí. Gracias a Dios que podemos ver no solamente que la iglesia se moviliza por persecución, pero gracias a Dios, hermano, que también la iglesia se puede movilizar por medio de la obediencia. En el versículo 4, ellos entonces, el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, versículo 2, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo al Señor ahí en su iglesia local, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Y qué estoy diciendo? Ahí está la iglesia que está siendo enviada o enviando a sus obreros, cumpliendo la gran comisión, ya no por persecución, pero por obediencia. Queridos hermanos, la gran comisión es preeminente. Número 6, es preeminente por la continuidad, por su continuidad. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo debemos de estar haciendo esto? Hasta el fin del mundo. No es tiempo de detenernos, hermanos. No es tiempo de disminuir, al contrario. Este mandato es para toda la iglesia y debe continuar hasta que Él regrese. Este es el fin. Esto es lo que significa el fin del mundo. Y será predicado este evangelio del reino, Mateo 24:14, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Hasta cuándo debemos de predicar esto? ¿Cuándo debemos de pararnos? Hasta el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo, pero el fin de tu mundo puede ser cuando dejes de respirar, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir predicando. Por último, la gran comisión es preeminente por la promesa que le acompaña. Qué preciosa promesa. Yo estoy con vosotros. Ciertamente el Señor no solamente nos manda, Él va con nosotros. Este mandato sé que es abrumador, sé que es difícil, pero cuando piensas, ¿quién está contigo? Cuando piensas que Él no solamente nos dice, ándale, ve, pero nos dice, yo estoy con ustedes. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Estoy convencido, el problema de nosotros no es tanto que no sepamos esto. El problema con nosotros es que no lo estamos llevando a cabo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí diríamos sinceramente, la gran comisión para mí es preeminente? Ocupa el primer lugar mi afecto, la influencia que tiene en mi vida. Para mí la gran comisión es preeminente. La verdad es que si te pidiera que respondieras a eso, tuviéramos que reconocer que hemos puesto otras cosas como prioridad. Otros amores han robado nuestra atención, nuestro enfoque. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos. Pedimos que nos perdones. Tú pusiste la gran comisión como preeminente. El primer lugar en poder, en influencia. Perdónanos por no hacer lo mismo. Te ruego que sigas hablándonos este día, esta tarde, esta noche. Bendice a la Iglesia Bautista Canaán, bendice a su siervo, que la pastorea, y síguenos usando como un equipo para la extensión de tu reino en estos últimos días. En Cristo Jesús. Amén y amén.